la paciente. Difícil, como les digo, en tan poquito tiempo decir cómo interpretar una mamografía, porque pues son tomos y tomos de libros para poder interpretarla y mucho tiempo de experiencia también. Pero vamos a empezar sabiendo que el objetivo de una mamografía es la detección temprana del cáncer de mama. Eso es el objetivo, antes de que cualquier lesión sea palpable. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues mantener un alto nivel de sensibilidad y especificidad. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra teniendo un personal calificado. No es lo mismo un técnico que hace una tomografía, una resonancia o unos rayos X que la técnica que hace una mamografía. Hoy por hoy casi en todos los lugares son técnicas mujeres las que hacen la mamografía porque es más cómodo para la paciente dejarse tocar por otra mujer que por un varón, ¿verdad? Sobre todo en nuestra cultura. Eh, Estas personas pues tienen que tener un entrenamiento y cierto tiempo de horas de cierto número de pacientes para poder trabajar en el área de mamografía. Un equipo diseñado para tal fin. Los mamógrafos, pues ustedes saben, en el mercado como todo, ¿verdad? Hay teléfonos chinos, teléfonos de segunda, teléfonos de tercera, preloved, como dicen ahora, y pues igual los mamógrafos, ¿verdad? Hay mamógrafos reconstruidos, mamógrafos análogos todavía por ahí. Yo trabajo en Tecniscan, nosotros tenemos mamógrafos digitales y aquí en zona 15 tenemos una tomosíntesis. Ya tenemos algún tiempo de tenerla, desde el 2017 tenemos equipo de tomosíntesis. Em, la finalidad de ir pues actualizando los equipos es eso, mejorar nuestra sensibilidad y nuestra especificidad. Y también manteniendo los parámetros de acuerdo con los programas de control de calidad. Hay parámetros establecidos eh, por la FDA para que un mamógrafo pueda trabajar. Hay parámetros establecidos para que un radiólogo esté certificado en mama, para que pueda dictar mamas. Entonces, no podemos ver menos de 10 mamografías diarias. Eso es lo mínimo que uno tiene que ver para poder estar certificados. Bueno, entonces, ¿cómo se hace una mamografía? No sé si todos ustedes han visto cómo se hace o saben cómo se hace, pero las proyecciones básicas son 4. Son 2 proyecciones en cada mama. 2 mediolaterales oblicuas, una de cada mama, y 2 craneocaudales, una de cada mama. Esta es la manera como se posiciona a la paciente para tomar una proyección cráneo-caudal, que es lo que vemos a la derecha. Esa es una proyección cráneo-caudal. La placa de plexilas tiene que comprimir. Las señoras se quejan mucho del dolor y de la molestia. Realmente los equipos ahora vienen con tantas gadgets que ya no duelen tanto. Yo creo que es mucho eh, la ansiedad que la paciente trae, porque lo que viene a buscar es cáncer, ¿verdad? Es diferente cuando vienen a ver a su bebé por primera vez, cuando vienen a saber el sexo de su bebé. Es diferente la connotación, ¿verdad? Lo que queremos buscar aquí es cáncer. Entonces vienen muy tensas. Las técnicas tienen que manipularlas para lograr un adecuado posicionamiento y entre más compresión tenga, mejor mejor imagen obtenemos, porque entonces el tejido fibroglandular se esparce y hay menos grosor, hay menos radiación, le damos menos radiación a la paciente y obtenemos una mejor imagen. Esta es la posición para obtener una medio lateral oblicua. Es una posición incómoda, se le ensarta a uno el aparato en la costilla, le apachan a uno la axila. Entonces, realmente sí es un examen incómodo, que a mi parecer el médico tratante podría preparar a la paciente un poquito para que no llegara tan ansiosa y con lo que le dicen las demás, ¿verdad? Porque las demás señoras llegan diciendo que es una cosa horrible, que no regresan nunca más,
pero tampoco cuentan que sí se depilan y que duele, y que sí se tatúan y que duele y de todos modos ahí van por el segundo tatuaje, ¿verdad? Esta es una proyección, es una mamografía ideal. ¿Qué tenemos que ver? Porque también nosotros cuando nos llega una mamografía tenemos que saber si esa mamografía sirve o no para que nosotros la interpretemos. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que una mamografía sea de buena calidad? Bueno, primero el posicionamiento. Tienen que estar incluidos, se ve la flechita donde estoy yo, bueno, tienen que estar incluidos los músculos pectorales. Los músculos pectorales tienen que tener una forma cóncava o casi cóncava. No tienen que parecer hilitos ni triángulos. Tiene que tener una forma casi cóncava y tiene que tener tiene que intersectarse con el pezón. Si ustedes hacen una línea recta del pezón para atrás, en forma oblicua, tiene que llegar al pectoral. Si el pectoral nos queda por aquí arriba, eso no sirve. Si el pectoral nos queda por aquí, tampoco sirve. El pectoral tiene que estar, que si nosotros vemos la punta del pectoral y hacemos una línea hacia el pezón, se puede intersectar. Esa es una buena proyección. También tenemos que ver el pezón. El pezón tiene que verse de perfil. Hay pezones que son invertidos y que no los podemos ver, pero no tenemos que verlos adentro de la mama. No, los tenemos que ver paralelos o de perfil. Y el ángulo inframamario, que ya les voy a enseñar. Es muy difícil sacarlo el ángulo inframamario realmente, porque las pacientes pues tienen diferentes morfologías, diferentes composiciones anatómicas. Hay unas señoras que son muy panzoncitas, unas señoras que tienen su pectus excavatum, las pacientes que son muy delgaditas, es bien difícil sacarles su ángulo inframamario también, pero lo más cercano al ángulo inframamario que estemos es una mamografía bien tomada. En la proyección cráneo caudal, siempre tenemos que ver el pectoral. Esto que se ve más gris hasta aquí atrás, que parece peludito, ese es el músculo pectoral. Y siempre lo tenemos que ver, un poquito más o un poquito menos, pero tiene que verse. E igualmente, los pezones deben de verse de manera como que estuvieran de perfil. Otra situación, hay mamas, proyecciones medio laterales muy bien tomadas y cuando uno mira la proyección cráneo-caudal se ve como partida a la mitad, una mamita así toda chiquitita y la medio lateral es una mamota toda grandota. Lo que debemos de ver es que la distancia entre el pezón y el pectoral en ambas proyecciones sea la misma. La mínima distancia que es prudente para dejar de ver es 1 centímetro. Por ejemplo, yo puedo medir de aquí el pezón para el pectoral 7 centímetros, pero si mido de aquí para el pectoral 3 centímetros, esa proyección está mal tomada. Podría ser que yo midiera de aquí para el pectoral 6. Eso está bien, pero si mide 5 o menos, está mal. 2 centímetros de diferencia que haya ya no sirve, esa proyección hay que repetirla. Esta, por ejemplo, es una mamografía mal tomada. Miren los pectorales, ni se miran, no se ven axila. Ahí no vamos a poder encontrar nunca un ganglio si está tomado. El pectoral no se ve, el pezón queda adentro de la mama. Y entonces lo podemos confundir fácilmente con un nódulo. Este pezón está adentro y este pezón está afuera. Este pectoral llega hasta aquí arriba, no hace intersección con el pezón, pero por nada del mundo. Y este pectoral está más abajo, que tampoco hace intersección, pero está más abajo. Entonces, estas son las situaciones que hay que revisar. Un ejemplo de por qué no debemos dejar pasar una proyección cráneo-caudal mal tomada. A la izquierda de la pantalla vemos la primera proyección cráneo-caudal obtenida. Se miraba muy corta, entonces la repetimos y, oh sorpresa, teníamos nuestro cáncer aquí atrás. ¿Qué hubiera pasado si nosotros dejamos
ir a esa paciente o informamos esa mamografía con esta proyección craneocaudal. Se hubiera ido una señora a su casa con un cáncer. Esa es la importancia de una adecuada valoración de la calidad de la mamografía. Sin decir acerca del contraste de la mamografía. Lo que pasa es que eso es un poco más fácil ahora porque nuestros equipos ya son automáticos. Entonces ellos ya la técnica ya no pone técnicas, ya realmente solo posiciona a la paciente y manipula el equipo de cierta manera, pero el equipo es el que le da la técnica. Entonces es muy difícil que una mamografía salga quemada, como le decíamos antes, o muy blanca, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos para poder dictar una mamografía? Hace mucho tiempo, los informes de mamografía eran como los informes de cualquier otra región. Y entonces cada radiólogo se inspiraba y le decía con palabras bonitas todo lo que miraba, pero no llegaban a una conclusión y el médico que recibía ese informe a veces no le entendía al radiólogo qué era lo que quería. Entonces, en 1993, la ACR, el Colegio Americano de Radiología, se reunió para pues, crear el léxico BIRADS, que es un sistema de informes y registro de datos de estudios para imágenes de la mama, con el fin de estandarizar el vocabulario, de estandarizar lo que nos iba a interesar ver, porque algunos se ponían a ver que si tenía vasos, que si tenía trabécula, que si tenía, eso no era para nada interesante, no nos daba ni menor información para buscar un cáncer. Entonces, ellos decidieron eh, estandarizar el lenguaje para estandarizar un informe y que todos nos entendamos, que el que recibe el informe sepa tanto como el que lo está entregando. Vamos por la quinta edición, este año ya está por salir la sexta, pero pues como todavía no ha salido, vamos a basarnos en la quinta edición. Esta no es una clase de DIRATS, para eso pues habría muchas clases pendientes, pero vamos a darle una ojeadita al DIRATS porque pues así es como se interpreta la mama. Entonces en el informe mamográfico incluimos nosotros si es una mamografía de tamizaje o una mamografía diagnóstica, es decir, si es una mamografía anual por control o es una mamografía en la que ya el médico tratante palpó algo o la paciente tiene algún síntoma y nosotros vamos a ir a descubrir qué es lo que hay ahí en eso que palparon o en eso que sintieron o en esa secreción que salió. Necesitamos tener estudios previos para comparación. También lo vamos a ver adelante en otra diapositiva el por qué. Pero es básico, es primordial. Realmente al radiólogo no le sirve que la señora diga, es que mi médico los tiene. Pues sí, pero yo no, y soy la que voy a dar el BIRATS aquí. También vamos a ver un poquito de eso más adelante. El por qué, si no tenemos estudios anteriores, también el BIRATS cambia. Vamos a enfocarnos también en el patrón ACR. ¿Qué es el patrón ACR? La cantidad de tejido fibroglandular que tiene la paciente. Todas tenemos tejido fibroglandular diferente y entre más densa es la mama, pues ustedes saben, hay mayor probabilidad de que tenga cáncer de mama y más difícil es encontrarlo también en una mama densa. Vamos a hacer una descripción de los hallazgos. ¿Qué hallazgos? Pues básicamente en nódulos, zonas de distorsión de la arquitectura, microcalcificaciones, calcificaciones o asimetrías. Vamos a ver la piel y los pezones, que a veces pueden ser el primer y único indicio de que hay algo mal en la mama. No necesariamente cáncer, pero que hay algo malo en la mama. Y las regiones axilares, pues para ver si hay ganglios aumentados de tamaño o que han cambiado su morfología.
A poner una impresión. ¿Qué ponemos en la impresión? La categoría BIRATS, que es básico, o sea, un informe de mamografía que no les dé una categoría BIRATS no sirve. En pleno siglo XXI, eso no sirve. El patrón ACR, nuevamente, ¿verdad? Porque el patrón ACR, entre más alto, más aumenta la probabilidad de que la paciente tenga cáncer. Y una recomendación. La recomendación depende de la categoría BIRATS. Las recomendaciones van a ser un control anual, hagamos un control en 6 meses, hágale biopsia, hágale rezo, hágale una proyección adicional. Nosotros aquí tratamos de mandarlas con todo ya. Si necesita una magnificación, la hacemos. Si necesita una proyección a 90 grados, la hacemos. Si necesita una Cleopatra, la hacemos. Si necesita una de Valle, la hacemos. Porque nuestra intención es que esa paciente se vaya con un diagnóstico. La intención no es hacer y hacer mamografías. La intención es hacer un diagnóstico. ¿Qué son los patrones ACR? Bueno, los patrones ACR son 4. Antes se decían en números, ahora son letras A, B, C y D. El patrón ACR-A es una mama que tiene predominio graso, como la que tenemos en la pantalla ahorita. Son mamas con poco tejido fibroglandular, bastante fáciles de ver un nódulo. El patrón ACR-B son áreas dispersas de tejido fibroglandular. Es decir, no es tan grasa como la A, pero no es una mama densa. Un poquito más difícil de encontrar nódulos, pero podemos ver con facilidad bastante del tejido fibroglandular. El patrón ACRC es un tejido heterogéneamente denso. No es en porcentajes. Antes era por porcentajes. Esto no tiene nada que ver con porcentaje del tejido. Es por la característica. Tejido heterogéneamente denso. Es decir, que este tejido podría ser menor cantidad, pero está heterogéneo, entonces es un C. Aquí sí, en las C y la D ya necesitamos completar el estudio con un ultrasonido. Esta es una D, es tejido homogéneamente denso. Si lo ven como que fuera un vidrio de sandblast, ¿verdad? Así lisito, homogéneo, mucho más difícil de encontrar cánceres ahí o distorsiones de la arquitectura. Para el tejido fibroglandular C y D, para el patrón ACR C y D, es que fue creada la tomosíntesis para poder ver de milímetro en milímetro de la mama a ver qué había detrás de toda esa densidad. Y la verdad es que ha funcionado bastante bien. Sin embargo, el ultrasonido no ha dejado su papel preponderante en el diagnóstico de cáncer de mama. Bueno, vamos a buscar qué. Vamos a empezar por buscar un nódulo. ¿Qué es un nódulo? Un nódulo es cualquier lesión que se observa en 2 proyecciones. A menos que sea una tomosíntesis, sí o sí se tiene que ver en 2 proyecciones. Si no se ven 2 proyecciones, no es nódulo. Tiene que tener un borde completa o parcialmente convexo. Tiene que verse el 75%, usted con su dedito puede seguir el 75% de su superficie. Lo puede seguir desde que empieza hasta que acaba mejor, pero por lo menos el 75% de la superficie de esa imagen debe de verse para que sea un nódulo. Al menos debemos de describir 3 cosas. La forma que tiene el nódulo, que puede ser redonda u ovoidea, el margen, que puede ser circunscrito, no circunscrito, lobulado, micronobulado, y la orientación. La orientación que puede ser con el eje de la mama, o sea, paralelo o antiparalelo. Los cánceres se ven antiparalelos, se ven más altos que anchos. Y entonces por eso es importante que investiguemos y que describamos la orientación.
Este es un nódulo. Se los traigo aquí solo en una proyección, pero podemos seguir, porque este es una tomosíntesis, y podemos seguir el 100% de sus bordes. Yo puedo decir que empieza aquí y que acaba aquí. Eso es un nódulo. Y aquí, ¿verdad? Si es un nódulo, ya sea redondo u oval, pero tiene sus márgenes bien circunscritos, es un BIRATS 2. También podemos ver ganglios intramamarios, que también son nódulos y se describen con nódulos, pero los podemos reconocer porque tiene su centro radiolúcido, que es el hilio graso. ¿Cuáles son los nódulos? Que son tres, BIRATS 3, los que son lobulados, no microlobulados, pero lobulados. Los ovales, pero que tienen algún pedacito que no se mira, pero son casi benignos, tiene un valor predictivo del 2% y se sugiere nada más un control en 6 meses. El BIRATS también lo que trata ahora es de que lo clasifiquemos de una vez en 2 o en 4 para evitar esta ansiedad de estarse haciendo a cada rato los ultrasonidos o las mamografías. Pero para eso hay que tener bastante experiencia y bastante valor para de una vez pasarlo de uno a la otra clasificación. La clasificación 4 son microlobulados o con márgenes angulados o con márgenes parcialmente indistintos. Ese tiene una sospecha de baja media con un valor predictivo positivo del 10 al 20% y necesita una biopsia. Y los nódulos que son malignos, sí o sí, que tienen un valor predictivo hasta arriba del 80%, son los que son espiculados o con márgenes angulados irregulares, hasta que tiene, como les decía, un valor predictivo positivo desde el 80% e incluso un poco más. Y hay que hacerle sí o sí una biopsia. Las calcificaciones. Las calcificaciones son un tema de un libro, porque es bien difícil eh, que no confundirlas, las que son benignas de las que son malignas, o no estar dando, se necesita biopsia con cualquier microcalcificación que realmente no es sospechosa. Pero por eso entonces lo que hacemos es ver no solo la morfología, sino también la distribución, que puede ser agrupada, regional, difusa, segmentaria o lineal. Las típicamente benignas son las que son en vara, vasculares, en poporopo, que tienen un valor predictivo positivo de 0. Es un BIRATS 2. De hecho, en algunos lugares del mundo ya ni siquiera las describen en el informe. Ya si son típicamente benignas, ya ni siquiera las toman en cuenta. Las que son probablemente benignas son las que son puntiformes, pero agrupadas, porque puede haber puntiformes difusas que sean típicamente benignas, que son asociadas generalmente a la adenosis. Las puntiformes agrupadas tienen un valor predictivo positivo menor del 12%. Si se recuerdan, vamos a regresar a la diapositiva anterior. Esto es agrupado. Ahora vienen las sospechosas, que son heterogéneas gruesas y tienen un valor predictivo positivo de un 13%, es un BIRATS 4B. Las amorfas, también siendo un BIRATS 4B, pero que sube el valor predictivo positivo a 21%. Las pleomórficas finas, que sube otro poquito el porcentaje a 29%, aunque sigue siendo un 4B. Y las lineales ramificadas, que tienen un valor predictivo positivo de un 70%. Y por supuesto las que son un BIRAT 5, que son pleomórficas y que abarcan pues más extensión y que deben asociarse a otro hallazgo. Para que suban a BIRAT 5 deben estar relacionadas con otro hallazgo del nódulo
o de otra de las cosas que vamos a ver aquí, otro de los parámetros que van a ver aquí. Estos son unos ejemplos de las calcificaciones amorfas, pero son benignas. Vean cómo estas están un poquito más dispersas. Estas están agrupadas, si fue un ductal, las flinas pleomórficas, las heterogéneas, las lineares finas y las ramificadas. También vamos a evaluar la distorsión de la arquitectura mamaria. ¿Qué es la distorsión de la arquitectura? El parénquima mamario está distorsionado, pero no se distingue ningún nódulo. Usted ve, así viene homogénea su mamografía y de repente ve una arruga por ahí, unas cosas así raras. Si no hay antecedentes quirúrgicos o traumáticos, el hallazgo puede sugerir un carcinoma o una cicatriz radial, y las dos son objeto de biopsia, porque la cicatriz radial es una lesión premaligna. Este es un ejemplo de una distorsión de la arquitectura mamaria. Esta lesión que vemos aquí no es un nódulo especulado, es realmente, parece que tuviera espículas, pero es una distorsión de la arquitectura. Y pues sin temor a equivocarme, porque ya es el resultado, esto fue una cicatriz radial porque tiene el centro radiolúcido. A la cicatriz radial se les dice la estrella negra, pero pues es motivo de biopsia. Esta es otra distorsión de la arquitectura mamaria, esto es una tomosíntesis y también es distorsión de la arquitectura mamaria, motivo de biopsia. Las asimetrías. ¿Qué son asimetrías? Depósitos unilaterales de tejido fibroglandular. Por eso nosotros ponemos las mamografías así como ustedes ya saben ponerlas. La derecha contra la izquierda en ambas proyecciones, porque lo que estamos comparando es una simetría para ver si son igualitas. Claro, puede ser que una mama sea más grande que la otra, eso no tiene ninguna relevancia, ¿verdad? Hay unas que son evidentemente una más grande que la otra, otras que no se percibe mucho, pero lo que estamos buscando es la composición de la mama, como la que estén exactamente igualitas. Si no están exactamente igualitas, algo tiene, algo hay en algún lugar y hay que buscarlo. Estas asimetrías puede que solo se vean en una proyección. Si se ven en dos proyecciones, son asimetrías focales. ¿Qué tipos de asimetrías tenemos? Asimetría focal, global o en desarrollo. La asimetría, como tal, así, sin nombre ni sin apellido, es un depósito de tejido que solo se ve en una proyección. La asimetría focal la podemos ver en dos proyecciones sin que sea un nódulo. La asimetría global ocupa todo un cuadrante de la mama y la asimetría en desarrollo es una asimetría que ya la habíamos visto en un estudio anterior y que va creciendo. Por eso, precisamente, es que necesitamos nosotros tener los estudios anteriores. No solo por ese caso, pero ese es uno de los más importantes. Esta, por ejemplo, es una asimetría. Aquí vemos, si ve aquí detrás del pezón, esto no lo vemos detrás del pezón del lado derecho. Esto es una asimetría. Y no es una asimetría focal porque no la vemos en la proyección cráneo-caudal. Perdón. Sí la vemos, ¿verdad? Esto es una asimetría. Entonces, ¿qué hacemos con una asimetría? Una asimetría hay que investigarla, hay que ver qué es. Le hacemos cortes de tomosíntesis, le hacemos un ultrasonido, le hacemos una compresión, lo que sea para saber qué es eso. O sea que si no podemos hacer nada de eso, se va en un BIRAT 0. Pero si lo hacemos, pues ahí sí ya vemos, ¿verdad? Si con la tomosíntesis cambia de apariencia, pues es probablemente una superposición de tejido fibrogranular. En los lugares donde no hay tomosíntesis, lo que se hace es una compresión focal para ver si eso se desarma. Si se desarma, era tejido fibrogranular. Le podemos completar con un ultrasonido
puede que esto podría ser un ducto mamario, podría ser un papiloma intraductal, podría ser un carcinoma. Hay que averiguar qué es eso. Doctora, pregunta, perdone, ¿me escucha? Sí, le escucho. Eh, ¿Puede señalar cuál era la simetría de la que está detrás del pezón? Sí. ¿Me ve ahí Mm, la flechita? sí, 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 cabal. Pero como usted mencionaba, disculpe que la haya interrumpido, Sí, eh, si no hubiera nada de los estudios complementarios, usted la haría como un Virat cero, decía. sí. La Mm, dejo como un BIRAT cero porque hay que hacer una compresión, hay que hacer una tomosíntesis, hay que hacer un ultrasonido, porque no la puede llegar a biopsiar. ¿En dónde le hace la biopsia? Si no la ve en la proyección craneocaudal. mm, Si pudiéramos verlas en dos proyecciones, usted tiene ya la triangulación para ir a saber a dónde buscarla, pero no sabemos dónde buscarla. Con una proyección no es posible eso. sí, pues, está bien, doctora. Muchas Ajá. gracias. Bueno, ¿qué otros hallazgos asociados tenemos? Em, bueno, los otros hallazgos nos sirven como para fundamentar y apoyar lo que ya vimos. Se describe para caracterizar más detalladamente todo lo que ya platicamos antes y para denominar los hallazgos cuando no se observa otra alteración. ¿Cuáles son esos hallazgos asociados? El engrosamiento cutáneo, la retracción del pezón, la retracción cutánea, el engrosamiento trabecular y la adenopatía axilar. Son hallazgos asociados, pero de esos no depende el BIRATS, porque un engrosamiento cutáneo podría ser, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, que también podría ocasionar un engrosamiento trabecular, por ejemplo. La retracción del pezón o la retracción cutánea podría obedecer también a un antecedente quirúrgico previo. Y la adenopatía axilar podría ser una vacuna post-COVID, una vacuna de COVID, una infección post-COVID, podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Que no tendría nada que ver con un cáncer de mama. Entonces son hallazgos asociados. Y es por eso también que pues nosotros somos médicos también, los radiólogos, no somos fotógrafos, entonces nosotros necesitamos toda esa información. Nosotros necesitamos todos esos antecedentes para poder dar un mejor diagnóstico. Estos son unos ganglios axilares normales. Esta es la densidad normal de un ganglio con centro radiolúcido, que no están aumentados de tamaño. Y este es el ejemplo de por qué necesitamos los estudios anteriores y a la vez el ejemplo de una asimetría en desarrollo. Esta fue la primera mamografía que se hizo. Fue interpretada como que esto era un tejido, que era tejido fibroglandular. Llegó al siguiente año, se interpretó como que ya estaba ahí, que no había cambiado, pero al tercer año, pues vemos que ha aumentado de tamaño y que ha cambiado de forma. Em, y entonces eso la hace una asimetría en desarrollo y es un BIRATS 4, hay que llegarla a biopsiar. No tengo aquí las craneocaudales de esta porque el objetivo de esta era ver el porqué de las anteriores y el demostrar la asimetría en desarrollo. Entonces, nos vamos a nuestro BIRATS. Este es el BIRATS de mamografía. Hay BIRATS de ultrasonido, aunque en general lo que intentamos nosotros es unificar los criterios, unificar el estudio mamográfico con el ultrasonográfico. Es para nosotros mucho mejor que se hagan las dos cosas juntas, la mamografía y el ultrasonido, porque lo que pasa cuando los vemos por separado es, bueno, primero, que puede ser que la señora se vaya a hacer el ultrasonido a otro centro y que no lleve la mamografía. Y entonces el radiólogo del otro centro está con las manos atadas y se inventa un BIRATS. No, no, pues que no que se invente, pero pues el BIRATS que él con sus herramientas que tiene en el momento le da. Y no sabía que tenía una mamografía o supone cómo estaba esa mamografía. Después, porque a veces
puede ser que se la haya hecho en el mismo centro, que la misma radióloga lo haya interpretado, pero que la radióloga por X o Y razón no haya visto la mamografía anterior que se la vino a hacer el mes pasado. Entonces, en la mamografía anterior decía BIRATS 2 y por lo denso se sugiere el ultrasonido. Y en el ultrasonido ahorita le pone BIRATS 3, por ejemplo. Entonces la señora ya entra en crisis y dice, ¿a quién le creo? ¿Le creo al que me dijo que era benigno o le creo al que me dijo que le tenía que hacer ultrasonido cada 6 meses? Entonces entra la paciente y entra el médico tratante en conflicto también, ¿verdad? Y nosotros mismos nos estamos contradiciendo. Pero pues porque el día de hoy la clase es acerca de mamografía, vamos a ver solo el BIRATS de mamografía, que es de la quinta edición. El BIRATS 0 es cuando nosotros necesitamos un estudio adicional o los estudios anteriores para poder categorizar el estudio, como lo que hablábamos, ¿verdad? Necesitamos una proyección adicional, necesitamos comparar con el estudio previo, porque no sabemos si esa asimetría que estaba ahí ya estaba desde hace mucho tiempo. Lo que pasa con el BIRAT 0 es que pues cuando yo te envío a ti un BIRAT 0, no tenés ninguna conducta que seguir. Tienes que otra vez regresar al paciente y en ese tiempo se pierde mucho tiempo, se pierde sobre todo en instituciones pues como el ICS, ¿verdad? Cuando tenga la cita la paciente otra vez y le vemos que tiene el 0 y entonces hay que regresarla y cuando le vuelva a tocar cita, entonces perdemos mucho tiempo y la paciente tiene ansiedad también, ¿verdad? Entra en ansiedad y entonces la pobre consulta con quien no tiene que consultar y le terminan haciendo un montón de cosas que, pues, que empeoran en la situación. El BIRATS 1 es que es normal, no nos gusta decir normal, entonces por eso se pone ningún hallazgo que reseñar. El BIRATS 2, o sea, tiene un valor predictivo positivo de un 0%. Encontramos calcificaciones típicamente benignas, los implantes mamarios, porque aunque no tengan nada la mamografía que estamos viendo, si tenemos implantes mamarios, ya le damos un BIRATS 2, solo por los implantes. Ganglios intramamarios. BIRATS 2 no son los ganglios que vemos en las axilas. BIRATS 2 son los ganglios intramamarios. Una distorsión de la arquitectura, pero que sea postquirúrgica o postraumática. Los fibroadenomas hialinizados, lesiones con contenido graso, como los lipomas, los amartomas, que uno fácilmente puede saber que eso pues es benigno. Una asimetría global no palpable. Si es palpable, ya es otro BIRATS, pero si es una asimetría global, la podemos dejar como 2, aunque a mí en lo particular no me gusta dejarlas como 2, yo de una vez las termino. Vamos a buscar qué hay ahí, porque, porque hemos visto nódulos debajo de esas cosas también, aunque fuera algo benigno, pero ya sabemos que hay algo benigno ahí abajo. El BIRAT 3, que tiene un valor predictivo positivo menor del 2%, son microcalcificaciones puntiformes agrupadas, una asimetría focal o un nódulo de margen circunscrito no palpable. Otra vez, no palpable. Cuando ya son palpables, todas se van para 4. La asimetría focal son situaciones que a mí no me gusta dejarlas en BIRATS 3 porque no hacemos nada tampoco con eso. O sea, vámonos de una vez a lo que tenemos que hacer. Hagámosle el ultrasonido, hagámosle la proyección adicional. ¿Qué vamos a hacer haciendo asimetrías focales durante 2 años? Lo que vamos a hacer nada más es atrasar los diagnósticos como lo que acabamos de ver anteriormente. La asimetría global sí palpable es un BIRATS 4A que tiene un valor predictivo positivo entre un 2 y un 10%. Un nódulo que tenga márgenes circunscritos sí palpable, que no hayamos visto en estudios anteriores. Un nódulo de márgenes oscurecidos también. Un ducto solitario dilatado. Aunque creo que en la sexta edición, en la que viene próximo, ya nos adelantaron un poquito que ese ducto solitario dilatado va a desaparecer, gracias a Dios, porque es un dolor de cabeza para nosotros los radiólogos y para ustedes los que, los que hacen oncología. Pero por el momento sigue siendo un BIRATS 4A. El 4B
microcalcificaciones heterogéneas gruesas, microcalcificaciones amorfas, microcalcificaciones pleomórficas finas, una distorsión de la arquitectura no explicada por antecedente quirúrgico, una asimetría en desarrollo como la que vimos, ambos ejemplos vimos anteriormente, un nódulo de margen microlobulado y un nódulo de márgenes indistintos. El 4C tiene un valor predictivo positivo del 50 al 95%. Son calcificaciones lineales, ramificadas, agrupadas. Y el 5 es un nódulo especulado. Calcificaciones lineales ramificadas con distribución lineal. Aunque puede uno jugar con estos hallazgos y si hay algún hallazgo que ustedes vean que es 4A con alguno o dos que sean 4B o 4C, ya podríamos subir el BIRATS a un 5. En conclusión, ¿qué necesitamos para interpretar una mamografía? Conocer los parámetros de calidad necesarios para tener un buen estudio, tener un orden sistemático, así como aprendimos a dictar tórax, como lo aprendimos a dictar tórax. Empezamos, cada quien tiene su orden, pero debe tener un orden. Conocer el BIRATS. El diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama requiere de un grupo multi e interdisciplinario, como lo platicábamos al principio. No es responsabilidad de un solo especialista, ni tiene por qué serlo. Qué bueno que somos muchos y muchas cabezas piensan mejor que una sola. Y que uno solo tal vez llega más rápido, pero varios llegamos más lejos. Entonces esa es una de las bendiciones por las cuales esto necesita de varias cabezas pensantes. Y que no nos olvidemos nunca que este equipo inter y multidisciplinario incluye a la paciente. La paciente debe estar sabida de que de ella también depende una parte de su tratamiento. Ella debe de guardar sus estudios anteriores, ella debe de llevarlos el día de su estudio, ella tiene que cooperar con todo lo que se le pida a la hora de hacerse una mamografía y también ella pues tiene la decisión en sus manos de lo que quiere hacer con lo que nosotros le ofrezcamos, ¿verdad? También ella tiene una voz y un voto. Y también en el caso de nosotros los radiólogos, hay muchas veces en las cuales la señora dice, pero es que a mí me duele aquí, es que yo lo siento aquí. Y uno, no, ahí no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y nos hemos llevado sorpresísimas, así cuando de veras uno va y dice, bueno, a ver, ¿dónde es que le duele? ¿O dónde es que le molesta? ¿O dónde es que se siente la? Y ¡zas! Ahí estaba, ¿verdad? Entonces, la paciente es parte de nuestro equipo. Hay que tomarla en cuenta siempre en todo. Y pues esto es nada más una partecita de todo lo que es el diagnóstico por imagen de mama. La verdad es que la mamografía todavía se queda muy corta. Hay que jugar con todos los métodos de imagen que tenemos a nuestra mano, ¿verdad? Todavía la resonancia no sustituye a la mamografía como método de tamizaje, pero es una herramienta que nos está sirviendo de mucho últimamente. Y el ultrasonido, pues también, ¿verdad? Lo que pasa es que el ultrasonido de mama también debe de ser con una persona que conozca el equipo, que sepa usar un equipo de ultrasonido y que sepa medicina. No sé si tienen alguna duda, con mucho gusto.